Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Me saluda Juan y Pascua desde Argentina, sirviendo en la iglesia local en Bernal y también en el Ministerio de Palabra de Vida, específicamente en MIL, Ministerio de la Iglesia Local, y para mí es un privilegio poder compartir el devocional el día de hoy, una pequeña meditación, y vamos a continuar con Éxodo capítulo 19, en la segunda parte, desde el versículo 14 al versículo 25, y vamos a leer el pasaje y espero que Dios hable a tu vida, no solamente a través del comentario, sino a través de su palabra directamente. Vamos a escuchar ahí el versículo 14, dice: y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Versículo 15, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19 dice: y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Versículo 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Último versículo, versículo 25, dice: entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Empezando la meditación de este pasaje, o continuando básicamente de todo lo que se venía hablando en el capítulo 18, el capítulo 19, es interesante entender que llega el momento donde Dios, después de haber rescatado al pueblo de la esclavitud, después de haber liberado al pueblo de la opresión de Egipto, ahora es necesario introducir en el pueblo la ley, la manera en la que ellos debían conducirse, cuáles eran las cosas que debían hacer para agradar a Dios. Y en este pasaje específicamente, una de las palabras que resaltan son, por ejemplo, santificación, santifiquen, santifícalo, además de desciende y subir. Pero es interesante porque en el versículo 9 del capítulo 19 veíamos que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Mirá, era necesario que el pueblo entienda que no solamente era un invento de Moisés o que era algo que él estaba diciendo al pueblo, sino que la humanidad, el pueblo en ese momento, la carnalidad del pueblo, del ser humano, necesitaba ver el poder de Dios, necesitaba ver que era directamente Dios hablando para que no quepan dudas. Dios estaba certificando el liderazgo de Moisés y por medio de él, como un profeta al pueblo, estaba dando su palabra. Recordamos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, que vamos a ver ahí a la promesa del Señor diciéndole a Moisés que iba a levantar un profeta como él, hablando de que Moisés cumplía la función de un profeta. Él escuchaba la palabra de Dios y entregaba la palabra de Dios al pueblo. Pero es interesante porque en el versículo 23 dice: pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí, tú ya nos lo advertiste, me dijiste: marca un límite alrededor del monte
para que quede apartado como santo. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente del versículo 23. ¿Sabes? Este pasaje va a hablar de una manera fuerte acerca de la santificación. Era necesario que el pueblo se purifique, que el pueblo se santifique para poder recibir la ley y las ordenanzas de Dios. Mira, lo primero que vamos a ver en este pasaje es que la santificación es el deseo de Dios para su pueblo. Vamos a ver algunos versículos, como por ejemplo Levítico capítulo 19, versículo 2, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, encontramos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mirá, el deseo de Dios. Juan 17:17 dice que el Señor mismo oró y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación es el deseo de Dios para su pueblo. Él nos libró del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, para trasladarnos al reino de la luz y que podamos vivir en santidad. Es por eso que este capítulo es tan importante y nos desafía a vivir en santidad. Pero la santidad no solamente es el deseo de Dios para su pueblo, sino que la santidad o la santificación es el deber del creyente para una correcta relación con Dios. Claro, Dios desea y Dios hace posible que podamos vivir una vida en santidad, pero también es el deber de cada creyente vivir de una manera santa para tener una relación correcta, una relación fluida con Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos va a decir que la voluntad de Dios es vuestra santificación, pero luego va a desarrollar cómo tenemos que vivir o de qué manera esa santificación se hace posible. Que os apartéis de fornicación, y empieza a desarrollar diferentes conductas que debemos tener como hijos de Dios. Josué capítulo 3 versículo 5 es un pasaje donde Josué va a desafiar al pueblo después de haber escuchado la palabra de Dios y le dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Había una participación activa, y debe haber una participación activa, no pasiva, sino activa en la vida del creyente para anhelar esta santificación. Dios lo hace posible y estamos seguros de eso porque es a través de la salvación en Cristo. Pero luego, cuando comenzamos a caminar en la vida cristiana, nuestro deber es ser santos en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en la conducta. Y en este pasaje entendemos que la santidad tiene que ver con algunas palabras que son importantes. En primer lugar, en el versículo 14 vemos la palabra lavamiento. Y si miramos todo el pasaje, los versículos anteriores también, vamos a ver que ellos debían lavarse. Claro, la santidad tiene que ver con limpieza. La santidad tiene que ver con que el creyente en Cristo pueda caminar en una vida limpia, en una vida donde constantemente va a lavarse en la presencia de Dios, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no solamente la santidad tiene que ver con limpieza, sino que también la santidad tiene que ver con límites. El versículo 23 dice: Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, versículo 24, al final dice: y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. Había un límite que hacía que el pueblo no pase, que no suba al monte, porque ese monte iba a ser el lugar santo. ¿Por qué iba a ser un lugar santo? Porque la presencia de Dios estaba allí. Recordá que cuando Moisés ve esa zarza y se quita los calzados de sus pies, no era porque era el templo, no era porque era una casa, sino que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y el lugar donde está la presencia de Dios siempre va a ser un lugar santo, porque Dios es santo, santo, santo. Y en este caso Él le dice: mira, en este monte yo me voy a manifestar, en este monte el pueblo va a ver que yo estoy con vos y vamos a hablar y vas a recibir esta ley, pero hay límites. Y en nuestra vida también tiene que haber límites para que podamos vivir en santidad. Límites entre lo bueno y lo malo, límites entre lo bueno y lo mejor que Dios tiene para nuestra vida.
Pero no solamente la santidad tiene que ver con limpieza, no solamente la santidad tiene que ver con límites, sino también tiene que ver con libertad. Y quiero terminar con esto. Moisés tenía la libertad de subir al monte, escuchar la voz de Dios y descender al pueblo y compartirles la palabra de Dios. Mira, te animo a que puedas buscar la santidad porque es el deseo de Dios para vos, es el deseo de Dios para mí, pero también porque es el deber que vos y yo tenemos como creyentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando la limpieza en la confesión, estableciendo límites a través de lo que la palabra de Dios nos dice, pero también, ¿por qué? Para disfrutar de la libertad, de entrar en la presencia de Dios libremente, de poder descender, compartir con las personas la palabra de Dios y disfrutar de una relación correcta con Él. Espero que este pasaje haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.